En el mundo de las grandes obras, no todo lo que se construye termina siendo un éxito. A veces un proyecto se ve impresionante en los planos, promete desarrollo, turismo, empleo y prestigio internacional. Pero cuando pasa el tiempo, la realidad golpea muy duro. Lo que parecía una idea brillante termina convertido en un símbolo de desperdicio, abandono y decisiones mal calculadas. Hoy vamos a recorrer algunos de los megaproyectos más inútiles del mundo. Historias de estadios vacíos, ciudades fantasma, aeropuertos sin pasajeros, experimentos científicos cancelados y hoteles gigantes que nunca cumplieron su propósito. Y mientras escuchas cada caso, piensa en esto. ¿Cuántas escuelas, hospitales, viviendas o carreteras se pudieron construir con ese dinero? Número 5. El Estadio de Brasil en plena selva amazónica. Brasil es un país donde el fútbol se vive con pasión real. Por eso, cuando fue elegido como sede del Mundial de 2014, la emoción fue enorme. Era una oportunidad para mostrarle al mundo su cultura, su energía y su amor por este deporte. Pero también significó una carrera contrarreloj para construir y renovar estadios. En total, Brasil tuvo que levantar varios escenarios y modernizar otros. Todo este esfuerzo costó miles de millones de dólares. El problema es que muchos de esos estadios se pensaron para un evento de pocas semanas, no para una necesidad real a largo plazo. Y uno de los casos más polémicos fue el Arena da Amazônia en Manaos. Manaos es una ciudad importante, sí, pero está ubicada en medio de la selva amazónica y eso hizo que la construcción fuera extremadamente compleja. Mover materiales hasta allí no era simple ni barato. Muchos insumos tuvieron que llegar desde muy lejos, incluso desde Europa, y recorrer largas rutas por río. Solo ese proceso logístico elevó muchísimo los costos. Después de años de trabajo y una inversión gigantesca, el estadio quedó listo, moderno, llamativo y con capacidad para decenas de miles de personas. Pero llegó el Mundial y la realidad fue dura. Ese estadio solo recibió unos pocos partidos del torneo, muy pocos si se compara con todo el dinero invertido. Y cuando terminó el evento, el problema se volvió todavía más evidente. Los clubes locales no tenían una afición lo suficientemente grande como para llenar un estadio así cada semana. Además, muchos habitantes no podían pagar entradas con frecuencia. Entonces, el mantenimiento, la operación y el alquiler del lugar empezaron a pesar más que cualquier ingreso. Sí, se usó de nuevo en algunas competencias puntuales, pero solo por momentos muy cortos, y después volvió el silencio. Hoy, para muchas personas, ese estadio no representa orgullo deportivo, representa una oportunidad perdida, porque con una parte de ese dinero se pudieron mejorar servicios básicos y la calidad de vida de muchísimas familias en Manaos. Número 4. Las ciudades fantasma de China. Durante el gran auge económico de China, especialmente en los primeros años del siglo, el país vivió una explosión inmobiliaria impresionante. Se construyeron rascacielos, complejos residenciales, centros comerciales y distritos enteros. La velocidad del crecimiento parecía imparable, pero no todos esos proyectos terminaron funcionando. Y así aparecieron las llamadas ciudades fantasma, lugares enormes, costosos y modernos, pero casi vacíos. Uno de los casos más llamativos fue un megaproyecto en la provincia de Hebei, en una zona muy bien conectada y con gran potencial. No era un lugar remoto, no estaba aislado, tenía acceso a tren de alta velocidad y transporte urbano. En teoría, todo estaba a favor. El proyecto fue presentado como una ciudad dentro de otra ciudad. Incluía viviendas de alta gama, áreas comerciales, espacios de entretenimiento y edificios modernos. La inversión fue de miles de millones de dólares. Al principio, la reacción del mercado fue positiva.
Muchas unidades se vendieron rápidamente y parecía que todo marchaba bien, pero de repente la construcción se detuvo. La empresa desarrolladora quedó bajo investigación de las autoridades. Luego se confirmaron casos de corrupción. El principal responsable terminó en prisión. Y ahí comenzó el desplome. Los precios de las propiedades cayeron, la empresa quebró y el proyecto quedó atrapado en problemas legales y administrativos. Miles de compradores se quedaron sin poder mudarse. Habían pagado, habían esperado, habían confiado. Pero las viviendas nunca estuvieron listas para ser habitadas de forma normal. Con el paso del tiempo, las zonas terminadas comenzaron a deteriorarse. Lo más impactante es el contraste. Afuera del distrito hay tráfico, movimiento y ruido de ciudad, pero adentro se siente como un lugar detenido en el tiempo, calles vacías, edificios sin vida, y en algunos sectores solo animales callejeros. Lo que iba a ser un símbolo de progreso terminó convertido en una curiosidad para exploradores, blogueros y creadores de contenido. Un sitio que hoy atrae más cámaras que residentes. Número 3. El aeropuerto más vacío del mundo en Sri Lanka. Después de una guerra civil muy dura, Sri Lanka quería relanzar su economía. La idea sonaba lógica: invertir en infraestructura para impulsar el desarrollo, el comercio y el turismo. En ese contexto nació el plan de construir un segundo aeropuerto internacional en la región de Hambantota. El proyecto se levantó en Matala, una zona cercana a una ciudad pequeña. La obra fue rápida. En pocos años el aeropuerto estaba terminado. Era moderno, grande y con capacidad para recibir hasta 1 millón de pasajeros al año. Tenía torre de control, pista amplia y todo lo necesario para operar a nivel internacional. Sobre el papel parecía una jugada estratégica. Incluso estaba relativamente cerca de atracciones turísticas importantes. Pero otra vez la realidad fue más fuerte que el entusiasmo. Antes de iniciar la construcción ya existían advertencias. Algunos informes recomendaban no hacer ese aeropuerto y sugerían ampliar el principal de Colombo. Decían que era una mejor inversión, pero esas advertencias fueron ignoradas. Cuando el aeropuerto abrió, hubo algo de optimismo. Sin embargo, pronto aparecieron los problemas. La demanda local era muy baja. La zona tenía poca población y una parte importante de sus habitantes vivía con ingresos limitados. Eso significaba que no existía una base de pasajeros suficiente para sostener operaciones constantes. Y aunque estaba cerca de destinos turísticos, el transporte hacia esos lugares no era eficiente. Para muchos viajeros era más práctico usar otras rutas. Los números nunca despegaron. Para una infraestructura diseñada para mover muchísima gente, el uso real era demasiado bajo. Las aerolíneas empezaron a cancelar vuelos. Las pérdidas crecieron. Incluso la aerolínea estatal dejó de operar allí, y cuando un aeropuerto se queda sin tráfico, mantenerlo se vuelve una carga enorme. La situación llegó a ser tan extraña que el lugar empezó a ser conocido por cosas absurdas. Había más presencia de animales salvajes alrededor que pasajeros en las terminales. En una ocasión se necesitó personal militar para espantar animales de la zona. Y como si fuera poco, parte del espacio del aeropuerto se utilizó para almacenar arroz. Sí, un aeropuerto internacional convertido en bodega. Por eso muchos medios lo señalaron como el aeropuerto más vacío del mundo. Con el tiempo, la operación quedó prácticamente paralizada. Tuvo un uso temporal durante la pandemia, cuando aumentó la necesidad de ciertos vuelos, pero su futuro sigue siendo incierto. Y este caso dejó una pregunta incómoda. ¿Se construyó por necesidad real o por motivos políticos? Número 2. El gran proyecto científico fallido de Estados Unidos. No todos los megaproyectos inútiles son edificios, estadios o aeropuertos. Algunos nacen desde la ciencia y la tecnología, y este es uno de los ejemplos más impresionantes.
En Texas se planeó construir uno de los experimentos de física más ambiciosos de la historia, el Superconducting Super Collider. La idea era crear un acelerador de partículas gigantesco, más potente que cualquier otro de su época. Un proyecto que podía colocar a Estados Unidos en la cima de la investigación de física de alta energía. Para entender su importancia, hay que recordar algo. Los aceleradores de partículas ayudan a estudiar cómo funciona el universo a niveles muy profundos. Permiten investigar la materia, la energía y fenómenos fundamentales de la naturaleza. No era una obra decorativa, era un proyecto con verdadero potencial científico, por eso recibió apoyo político y entusiasmo en sus primeras etapas, pero la escala era descomunal. El diseño incluía un sistema de túneles inmenso alrededor de una zona de Texas, con decenas de kilómetros de extensión. Excavar eso implicaba una obra de ingeniería civil gigantesca. Millones de toneladas de tierra, maquinaria, tiempo, coordinación y costos difíciles de controlar. Y ahí apareció el gran enemigo de tantos megaproyectos, el sobrecosto. Las primeras estimaciones hablaban de una cifra determinada, pero con los años el presupuesto empezó a crecer sin freno. Cada revisión era más alta que la anterior. Mientras tanto, también aumentaban las dudas. Políticos, analistas e incluso algunas voces de la comunidad científica cuestionaban si ese dinero debía destinarse a otras prioridades. Había otros programas importantes compitiendo por fondos. En ese ambiente, el apoyo comenzó a debilitarse. Para cuando el proyecto estaba bastante avanzado en excavación, los costos ya se habían disparado de forma alarmante. Se habían gastado miles de millones de dólares. Había túneles construidos, había trabajo real hecho, pero no había una ruta clara para terminarlo sin seguir consumiendo recursos enormes. Finalmente, el gobierno decidió cancelar el proyecto. Se apagó una idea que prometía cambiar la historia de la física en Estados Unidos. Los túneles, que ya no tendrían uso inmediato, fueron preservados de una manera inusual. Con el tiempo, otras regiones del mundo avanzaron en ese mismo camino científico. Europa logró desarrollar un gran colisionador que sí se completó y sí entró en funcionamiento, y así lo que pudo haber sido un símbolo del liderazgo científico estadounidense quedó como un recordatorio de una ambición demasiado grande para su momento, una obra monumental, muchísimo dinero invertido y ningún resultado final operativo. Número 1. El hotel más inútil del mundo. En Corea del Norte se levanta una de las estructuras más extrañas y famosas del planeta, un rascacielos piramidal gigantesco conocido por muchos como la Torre de la Perdición, el Hotel Ryugyong. Su historia mezcla rivalidad política, propaganda, ambición y abandono. En los años 80, en medio de la competencia simbólica con Corea del Sur, Corea del Norte quiso demostrar poder y modernidad. La idea era construir el hotel más alto del mundo y atraer visitantes internacionales. Sería un ícono, un mensaje al mundo, una demostración de capacidad. El diseño era impactante. Una enorme pirámide de concreto de cientos de metros de altura en la capital, Pyongyang. Cuando comenzó la obra, la promesa era inaugurarlo en poco tiempo. Pero pronto llegaron los problemas técnicos y financieros. La construcción no avanzó como se esperaba. Pasaron los años y aunque la estructura principal alcanzó su altura máxima, el proyecto seguía incompleto. Luego llegó otro golpe decisivo. El bloque soviético se derrumbó y con eso desapareció una fuente clave de apoyo económico. El dinero se secó, la obra se detuvo. Lo que quedó fue una estructura gigantesca, vacía y sin terminar. Durante años, el edificio estuvo allí como una especie de fantasma urbano, sin ventanas completas, sin uso real y sin el brillo de un hotel de lujo. Mucho tiempo después hubo un intento de retomar el proyecto. Se instaló una fachada de